causadas a una persona, las cuales perjudican la salud o la integridad personal de las víctimas. Generalmente, las lesiones personales resultan como consecuencia del uso de la fuerza en medio de algún conflicto social. Debido a esto, las lesiones personales se encuentran reglamentadas en la legislación colombiana en el libro segundo, título 1, capítulo 3 del Código Penal, artículo 111 y SS. En 111 y subsiguientes, ¿no? Básicamente, vamos a mirar ahora, a continuación, que la estructura de las lesiones personales está reglamentada con un delito básico, que sería el delito de lesiones personales, que se encuentra en el artículo 111, y de ahí se comienzan a determinar, de acuerdo al resultado de la lesión, cuál sería la pena a tasarse, de una forma en la cual es directamente proporcional al daño, es decir, a mayor daño, mayor será la punibilidad de la conducta. Es decir, que el tipo penal del artículo 111, como ya lo vamos a ver, es un tipo penal completamente en blanco, ya que no tiene una sanción, describe un comportamiento pero sin sanción. O sea, tiene un precepto y no tiene una sanción. Y las sanciones se van dando en cada uno de los artículos subsiguientes, pero partiendo de la base de que, de acuerdo al tipo de lesión o al tipo de daño, se va a establecer la pena. Y que las lesiones tienen una modalidad culposa y además tienen unas circunstancias específicas de agravación, como lo determina la diapositiva que estamos observando. Veamos primero las lesiones culposas y después miramos las dolosas y toda su estructura. ¿Quién la lee, por favor? Lesiones personales culposas. ¿Se me escucha bien? Sí, señora. De conformidad con el artículo 120, Constitución Política. Quien Código Penal. ¿Qué? Artículo 120 del Código Penal. No, Código Penal, ok. Sí. Quien con culpa ocasione a otro individuo alguna lesión que en efecto le genere una enfermedad o incapacidad para desarrollar su trabajo, alguna deformación física, una perturbación de un órgano o miembro, una perturbación psíquica, entre otras, pero lo haga sin intención, podrá aspirar a que se tome en cuenta la figura de disminución de la pena en una proporción de 4/5 partes a 3/4 partes de la sanción establecida. Leamos el artículo 120. ¿Quién lo tiene a la mano, por favor? En Código Penal. Ese es de... ya lo tengo aquí. Artículo 120, lesiones culposas. Penas aumentadas por artículo 14. El texto con las penas aumentadas es el siguiente. El que por culpa cause a otro alguna de las lesiones que se refieren los artículos anteriores incurrirá en la respectiva pena disminuida de la 4/5 a las 3/4 partes. Ese de lesiones culposas. ¿Sigo leyendo? Sí. Cuando la conducta culposa sea cometida utilizando medios motorizados o arma de fuego, se impondrá igualmente la pena de privación del derecho de conducir vehículos automotores y motocicletas, y de privación del derecho a la tenencia y porte de armas, respectivamente de 16 a 54 meses. Fíjense, la estructura parece sencilla. Cualquiera de los delitos o cualquiera de las lesiones que se pudieran causar de forma dolosa se pueden causar teniendo en cuenta como ingrediente, o más bien como tipo penal subjetivo, el actuar con culpa. Entonces, es decir, actuar bajo una circunstancia de imprudencia, impericia. Todos estos factores generadores de culpa llevarían o conllevarían a la posibilidad de que se cause la lesión. ¿Qué tipo de lesión? Cualquiera de las que aparecen en los tipos dolosos, como pueden ser una incapacidad, una pérdida o una deformación física, una perturbación de un órgano o miembro. Cualquiera de esas conductas que aparecen allá establecidas como lesiones dolosas también se pueden cometer, pero cuando se cometen con culpa existe una atenuación punitiva, y esa atenuación punitiva está establecida de una disminución de una 4/5 a las 3/5 partes de la pena. Recuerden que, de acuerdo a las reglas del artículo 60,
cuando una pena se disminuye en una proporción, la máxima se aplica al mínimo y la mínima se aplica al máximo de la pena. Por otra parte, es importante también que tengamos en cuenta que estas lesiones pueden ser utilizando un arma de fuego o un vehículo, y en estos casos también se establece una pena accesoria que es la imposibilidad de la utilización de estos tipos de elementos. Es decir, si es un arma de fuego, la suspensión de los permisos de porte y salvoconducto, y si es con un vehículo, la prohibición de conducir el vehículo o la motocicleta. Bien, eso en cuanto a los delitos culposos. ¿Quién continúa, por favor, leyendo? En el derecho penal, la culpa radica en la ejecución del delito, sin que se tenga alguna prevención para evitar el daño, pero que en la misma medida el individuo que actúa como sujeto activo no tenga el deseo o la intención de llevarlo a cabo. En razón de dicha culpa, hablamos de lesiones personales culposas, ya que en muchos casos estos tipos penales se realizan teniendo siempre una víctima y un victimario, pero no en todas las ocasiones. Esto es planeado o se anhela el daño causado. Voy a pasarles ahora que termine la clase, porque quiero que leamos esto y lo discutamos la próxima semana. Voy a pasarles lo referente a la última sentencia de la Corte, que viene acogiendo hace mucho rato la teoría de la culpa con representación, perdón, de la exclusión de la culpa con representación y la aplicación del dolo eventual en los casos de accidentes de tránsito cuando la persona ha consumido algún tipo de sustancia embriagante. Es decir, anteriormente eso se manejaba simplemente como una circunstancia de culpabilidad con agravación, pero ahora básicamente lo están manejando ya no simplemente como una lesión desde el punto de vista culposo, y si hay muerte simplemente como un homicidio culposo, sino que lo están llevando al grado de dolo eventual, partiendo de la base de que la persona, al ingerir la sustancia alcohólica, está predeterminando su conducta y está dejando el resultado librado al azar. Y no como se tenía antes, que era una culpa con representación, donde la persona más bien confía en evitar el resultado. Yo particularmente siempre me he mostrado en desacuerdo con esta tendencia de la Corte, pero es la que ha venido manejando la Corte, tal vez como una manera de causar una pérdida del incentivo de que las personas consuman alcohol y conduzcan vehículos, ya que en este caso se pueden ver incursos en un homicidio de naturaleza dolosa o en unas lesiones de naturaleza dolosa. Hay un tema que quiero hacer un paréntesis. ¿En qué quedamos nosotros con relación a el trabajo que les dejé sobre el feminicidio? ¿Ah? ¿Cómo, profe? ¿Qué dijo? No se escuchó. El trabajo de feminicidio, ¿en qué estamos con eso? Compartió los videos y dijo que hicieran un análisis de acuerdo a la legislación actual y determinaran si era un feminicidio o un homicidio agravado. Perfecto, pero no, yo recuerdo el trabajo, pero lo que les digo es en qué quedamos sobre tiempos de entrega. No dijo nada. Ni tampoco por dónde lo íbamos a mandar, ni nada. Exacto. Y ninguno preguntó, por supuesto. Estábamos esperando que ustedes. Pensamos que era para socializarlo, ya que usted no dijo nada. No. Vamos a hacer algo. Voy a dar un plazo máximo hasta el viernes de esta semana para que esos trabajos los envíen. ¿Les parece? ¿Dónde? Al correo. Sí, el correo de Andrea. Andrea, ¿tú estás acá en la clase? Muchachos, miren, Andrea, la persona que está que la facultad me destinó como monitora para el área penal en las diferentes materias que yo tengo asignadas, las diferentes asignaturas que tengo en la universidad. Ella nos va a colaborar a partir de ahora. Ella es la que va a enviar el link, las clases van a ser grabadas por ella también, y además de eso, el correo me lo pueden enviar a Marcela, a Andrea,
y Andrea, ella lo va a recibir, a recepcionar. Igual la persona que me había estado apoyando, también quiero que coordine de pronto con ella, porque habrá clases o momentos en donde de pronto Andrea, por sus ocupaciones obvias, porque ella pues, realmente no es que tenga la obligación de estar en todas mis clases, habrá momentos que no pueda estar y voy a necesitar entonces también del apoyo de la persona que me había venido colaborando. Entonces, Andrea, ahora le pasas al grupo tu correo electrónico para que por favor, hasta más tardar el viernes, me envíen esos trabajos a tu correo para ir comenzando a perfilar las notas de este curso. ¿Vale? Vale, gracias. Bien. Vamos a hablar ahora sí de las lesiones personales dolosas, no olvidando que queda pendiente también el envío de la corte, de la sentencia de la corte. Esa sí la vamos a socializar dentro de 8 días, vamos a conversar sobre ella en lo que tiene que ver con el manejo del dolo eventual y el manejo del delito en culpa con representación de acuerdo a la última posición de la corte frente a los accidentes de tránsito cuando la persona se encuentra consumiendo sustancias embriagantes. Profe, una pregunta antes de que usted continúe. Sí. Usted sabe que hay un caso, específicamente el caso de Ana María, que ese caso no ha culminado porque no han dado Ana María. O sea que no se ha terminado, aún sigue. ¿Y cuál es el caso de Ana María? No sé. El del accidente, el accidente, el que lanzaron a la muchacha del carro, que tiraron del eran carro. 4 hombres y ella de alicoramiento, al igual que perdón, no te escucho. ¿El caso de qué? De Ana María. Por eso, pero ¿cuál es el caso? Explícame el caso. Donde la muchacha la lanzan de un carro. A ella la tiraron del carro. Sí, la tiraron del carro. Ese caso aún el carro iba en movimiento y a ella la tiraron del carro. Presuntamente. Presuntamente. El caso aún sigue un hilo procesal activo. O sea, no hay un fallo ni un imputado directo que uno pueda decir, sino que es lo que los 2 investigadores que están envueltos en el caso, pues lo que ellos pueden deducir según la necropsia y pues la ciencia, que la lanzaron del carro y pues no se sabe por qué aún. Ni quién fue. Exacto. Los implicados tienen medida de aseguramiento. ¿Cuál es la pregunta? Pero ellos hablan del caso de que usted mandó para la actividad. Ok. Estoy elevado. Yo pensé que ustedes me estaban mencionando o me estaban hablando de otro caso reciente o algo de los medios de comunicación. Yo llevo más de una semana que no veo ni noticias. Pensé que era algo reciente que había estado sucediendo en este momento. Ya, entonces, ¿cuál es el problema que tienen ustedes con respecto a eso? De que el caso aún no termina. Está activo. No, pero yo lo que quiero es que se determine de acuerdo a la hipótesis jurídica que se le está poniendo, se le está planteando, ustedes determinen una posible ocurrencia o no de un homicidio agravado o un feminicidio, de acuerdo a los elementos que está ahí. O sea, básicamente todo se circunscribe a tener que observar los elementos estructurales de la conducta de feminicidio y mirar si ahí concretamente se dan los elementos para la adecuación típica del comportamiento en el delito de feminicidio o si simplemente, de acuerdo a los elementos que tienen, no tienen los elementos suficientes para llevarlo hasta el delito de determinar que hay ahí el delito de feminicidio, sino simplemente un homicidio agravado. Eso simplemente. O sea, ahí ustedes no van a resolver el caso de decir quién es el culpable y quién no. Culpable fue X o Y, no importa. Pero de acuerdo a los elementos estructurales y a la hipótesis jurídica que se maneja en el caso, ustedes van a determinar que si hay o no los elementos estructurales del delito de feminicidio. ¿Vale? Claro. Es que yo pensé que me estaba planteando alguna pregunta sobre lesiones personales y me hablaba tú de Ana María. Es más, yo iba a preguntarle si era alguna compañera de ustedes de la universidad y dije, ¿será que pasó algo en la universidad y no me enteraba? Discúlpenme el elevamiento, pero ustedes entenderán que tengo 50.000 millones de cosas en la cabeza y a veces a uno se le enredan los conceptos. Bien. Lesiones personales dolosas.
Alguien que tenga la caridad de, por favor, leer la diapositiva. Lesiones personales dolosas. El dolo consiste en la comisión de un delito con el deseo y la voluntad de causar un daño. Por lo tanto, cuando hablamos de lesiones personales dolosas, podemos argumentar que son causadas de mala fe y por lo tanto debe existir una sanción sobre el individuo que tome la decisión de incurrir en ellas. Nuestro Código Penal en el capítulo 3 del título 1 del título primero expone algunas lesiones originadas dolosamente y establece que quien provoque daño en el cuerpo o la salud de otro individuo incurrirá en una directamente proporcional al nivel del daño causado. Básicamente aquí lo que estamos diciendo que lo que tiene que ver con la realización de esas mismas lesiones, pero ya no de forma culposa, sino de forma dolosa, el código establece un tipo penal en blanco, que es el del artículo 111 que ustedes están viendo en la diapositiva, que claramente es un tipo penal en blanco, ya que no tiene un precepto, pero no tiene una sanción. ¿Cuál es el precepto? El que cause a otros daño en el cuerpo o en la salud. Listo. No dice más nada. Por lo tanto, para poder entender cuál es la pena a la que se ve abocada la persona, tenemos que irnos hasta el nivel de lesión, o sea, cuál es el grado de lesión que se le causó a la persona y de acuerdo a la mayor gravedad que tenga en la lesión, como lo vamos a ver más adelante en la diapositiva, se va especificando cuál sería la pena en que incurriría la persona que provocó esa lesión, ¿vale? Entonces, esta es la estructura de los delitos de lesión. Un delito básico y otros delitos en donde contempla una sanción y una sanción. Una lesión y una sanción. Entonces, vamos a ver, de acuerdo al daño causado, cuál es el nivel de sanción que se recibiría. Si ustedes observan del artículo 112 en adelante de su código penal, van a encontrar los siguientes tipos de lesiones. Si el daño produjere enfermedad o incapacidad para laborar al individuo y que no exceda de 30 días, la sanción será entre 1 y 2 años de privación de la libertad. Tenemos en el primer punto del artículo 112 un primer nivel de incapacidad y es la incapacidad que va entre 0 y 30 días. Si la incapacidad supera los 30 días, pero no pasa de 90 días, es decir, está en el margen entre 30 y 90 días, la sanción será de 1 a 3 años, es decir, aumentó, como se pueden dar cuenta, el máximo de la pena, que acá estaba en 2, cuando no superaba los 30, acá se aumenta a 3, se establece además una multa que va entre 5 y 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Para el caso de la incapacidad cuando supera los 90 días, es decir, de 90 días en adelante, la sanción será de 2 a 5 años. Miren que se aumentan los cuantos punitivos, los extremos punitivos, y además de eso se aumenta la sanción económica que se le impone a la persona. Hasta ahí el artículo 112. Después viene otro tipo de lesión, cuando la lesión cause alguna deformidad física. Miren que ya abandonamos la simple incapacidad médico-legal para llegar a otro punto más alto de lesión, que sería la deformidad física. Y aquí, obviamente, la sanción aumenta de 1 a 6 años de privación de la libertad y económicamente se establece una multa que va entre 26 y 36 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Cuando el daño consistiere ya no simplemente en una incapacidad o en una deformidad física, sino que hay una perturbación de una función de algún órgano del cuerpo, la sanción será entre 2 y 7 años de privación de la libertad y una multa que va entre 15 y 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Además de eso, se establece que si se causara una perturbación psíquica, es decir, ya no en el plano físico, sino en el plano psíquico, también habrá una pena que va de 2 a 7 años de prisión y una multa de 26
a 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Vamos a ver además que hay una posibilidad, bueno, seguramente me faltó transcribirla, de pérdida anatómica, que también igualmente está sancionado con una pena muchísimo más alta, la cual ustedes pueden observar en lo que tiene que ver con la pérdida anatómica en el artículo 116, en el cual se determina que si el daño consistiera en la pérdida de la función de un órgano o miembro, la pena será de 90 a 96 meses y la multa de 96 a 180 meses y la multa iría entre 33.33 salarios mínimos legales mensuales hasta 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Hay un punto que quiero también rescatar y lo vamos a ver más adelante, y es que estas perturbaciones y pérdidas, sobre todo en el caso concreto de las perturbaciones, hay que mirar que pueden ser transitorias o pueden ser permanentes, de acuerdo a las voces del artículo 114. Y en cuanto a la deformidad, existe una circunstancia específica de agravación cuando esa deformidad se produjere en el rostro, es decir, una cicatriz en la cara. Y vamos a mirar entonces cuál es el concepto que maneja medicina legal para determinar el nivel de afectación cuando estamos en presencia de una cicatriz en el rostro, de dónde comienza el rostro y dónde termina el rostro. Vamos a mirar eso ahora más adelante. Pero para que quede, digamos, entendido lo que estamos haciendo, por favor, alguien que tenga la amabilidad, y vamos a hacer una lectura del artículo 112 al artículo 116, que básicamente resume lo que estamos diciendo en este momento. ¿Quién me colabora, por favor? Artículo 112. Buscan el artículo, una pregunta. ¿Sí me escucha bien? Sí. Te estaba escuchando entrecortado, pero ahora sí te escucho mejor. Cuéntame. Ok. Mi pregunta es que cuando se causa así, en los casos que usted ha mencionado en esta, se le aplica una sanción que se le priva de la libertad y también una económica. En todos los casos, ¿de verdad sí pagan esa sanción o a veces no las pagan? ¿Y qué consecuencia trae no pagar una sanción económica? Pues el Estado quedaría facultado para iniciar todas las acciones jurídicas tendientes al cobro de esa obligación. Entonces, constituyendo la sanción como título ejecutivo, el Estado puede iniciar acciones legales tendientes incluso a embargar cuentas para efectos del cobro de la sanción. Básicamente, tus bienes pasarían a ser, como en materia civil, una prenda general de acreedores, porque recuerda que en materia de obligaciones es fuente de obligaciones y la conducta punible es fuente de obligaciones. Y en este caso, no solamente estamos hablando de obligaciones de indemnización de la víctima, sino de sanciones económicas que el Estado tiene toda la facultad para entrar a cobrar. Es más, para tú acceder a beneficios, en muchas ocasiones se te exige el pago concreto de la multa económica colocada. Por eso es que los usuarios de la Defensoría Pública, nosotros en calidad de defensores públicos, como son gente muy pobre, no tienen para pagar abogados ni nada, nosotros generalmente al momento de la audiencia de individualización de pena y sentencia, resaltando la precariedad económica de la persona, solicitamos que se le coloque la sanción mínima en materia de multa, o sea, que no se le coloque una multa excesiva, y en caso de pagar una caución, que esa caución sea también la caución mínima posible o simplemente una sanción representativa, sin que esto afecte la capacidad económica de la persona que realmente no tiene. Pero sí, el Estado tiene todas las facultades para entrar a cobrar. De hecho, yo recuerdo hace poco, escuché que hubo un concepto de la Contraloría en donde exigía al Consejo de la Judicatura que adelantara todos los trámites tendientes al cobro de sanciones de multas que no se habían entrado a cobrar en Colombia y que equivalían a una cantidad de dinero de multas que no se habían hecho exigibles, es decir, no se habían adelantado los procedimientos tendientes al pago de las mismas. Pero en este tipo de casos, la multa opera como una pena accesoria a la pena principal, que sería la pena de prisión. No sé si aclaró la duda.
¿Sí? Sí, claro, profe. Gracias. Perfecto, gracias a ti. ¿Quién lee por favor el artículo del 112 en adelante? Vamos a leerlo por partes. 112. Profe, yo. Dice, artículo 112, incapacidad para trabajar o enfermedad. Si el daño consiste en incapacidad para trabajar o enfermedad que no se pase de 30 días, la pena será de prisión de 1 a 2 años. Si el daño consistiere en incapacidad para trabajar o enfermedad superior a 30 días sin exceder de 90, la pena será de 1 a 3 años. De 1 a 3 años de prisión y multa de 5 a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si pasara de 90 días, la pena será de 2 a 5 años de prisión y multa de 10 a 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Correcto. Entonces, hasta este punto, va lo referente a el artículo 112. El artículo 113 ya nos habla de una deformidad. ¿Quién lee, por favor? 113. Dice que deformidad. Si el daño consistiere en deformidad física transitoria, la pena será de prisión de 1 a 6 años y multa de 15 a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si fuere permanente, la pena será de prisión de 2 a 7 años y multa de 26 a 36 salarios mínimos legales mensuales. Si la deformidad afectara al rostro, la pena se aumentará hasta una tercera parte. ¿Ya? Entonces, miren que básicamente ustedes leen este artículo y también es gradual con respecto a la deformación física. Si es una deformación física transitoria, esa deformación física tiene la pena mínima prevista en la disposición, que es la que está en el tablero. Si esa deformidad física fuera permanente, ejemplo, una cicatriz, pero la cicatriz en cualquier parte del cuerpo diferente al rostro, la pena será de 32 a 126 meses y la multa de 34.66 a 54 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Pero ojo, si la deformidad física fuese en el rostro o afectara el rostro, la pena se aumentará hasta una tercera parte. De una tercera parte hasta la mitad. Esto era lo que sucedía, mis queridos amigos, con los casos estos de ataque con ácido. Cuando atacaban a una persona con ácido, básicamente se entendía que la persona quedaba cobijada en este punto o en el inciso final del artículo 113. De ahí que se promovieran acciones tendientes a determinar que cuando se causare una lesión con agentes químicos o similares, se estaba en un nuevo tipo penal que se encuentra en el artículo 116A. ¿Quién tiene, por favor, la bondad de leerlo? 116A. Lesiones con agentes químicos, ácido o sustancias similares. O sus similares. El que cause daño a otro, el que causa otro daño en la salud, usando para ello cualquier tipo de agente químico, alcálisis, sustancias similares o corrosivas que generen destrucción al entrar en contacto con el tejido humano, incurrirá en pena de prisión de 150 meses a 240 meses y multa de 120 a 250 salarios mensuales vigentes. Cuando la conducta cause deformidad o daño permanente, pérdida parcial o total, funcional o anatómica, la pena será de 251 meses a 360 meses de prisión y multa de 1.000 a 3.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si la deformidad afectara el rostro, la pena se aumentará hasta una tercera parte. La tentativa en este delito se regirá por el artículo 27 de este código. Bien,
Miren claramente que esta es la ley Ponce de León. ¿Cómo es que se llama la señora esta Ponce de León? Ahora se me olvidó el nombre. Natalia Ponce. ¿Cómo? Natalia Ponce de León. Esta fue la ley Natalia Ponce de León, que es la ley 1773, perdón, del año 2016, la cual estableció un tipo penal específico dentro de las lesiones personales cuando el agente por el cual se comete la deformidad física es un agente químico, ácido o sustancias similares. Y mire que concretamente para el caso del rostro establece unas circunstancias de agravación punitiva importante, bastante importante, que crearía un tipo penal autónomo, y eso es lo que ha permitido que ya esas lesiones de deformidad física que afectan el rostro, cuando el elemento utilizado es un agente químico, no se circunscriban al inciso final del artículo 113. Hasta aquí está claro, ¿no? Bien, artículo 114, perturbación funcional. ¿Quién tiene, por favor, la calidad y no nos lee? ¿Artículo qué? 114. 114. Si el daño consistiere en perturbación funcional transitoria de un órgano o miembro, la pena será de prisión de 32 a 126 meses, multa de 20 a 37.5 salarios mínimos legales. Si fuera permanente, la pena será de 48 a 130 meses de prisión y multa de 34.6 a 54 salarios mínimos legales mensuales. Entonces, si la pena consistiera en este caso en una perturbación funcional, la función de un órgano se encuentra atrofiado. Por ejemplo, cuando entonces ustedes han visto personas que tienen su mano, pero de pronto no pueden realizar movimientos con ella. Entonces, si se causa un daño que produce ese tipo de lesiones, es decir, el órgano no lo perdió, porque si lo pierde, estaríamos entonces en pérdida anatómica o funcional. Si se produce una perturbación del órgano como tal, claramente estaríamos simplemente en este tipo penal. Y aquí hay que hacer una claridad muy especial. Para medicina legal, cuando los órganos están conformados por pares, ejemplo, el caso de la vista, que está conformado por, tú tienes dos ojos, ejerce la misma función de complementariedad. Cuando se llegase a causar una pérdida de uno de los ojos, se está produciendo en este caso una perturbación de la función. No se está perdiendo la función, está perturbando la función, porque te quedas funcionando el otro. Lo mismo si te causa un daño en uno de los riñones, obviamente te queda funcionando el otro. O en el caso de los hombres, si causa un daño donde se afecta uno de los testículos, evidentemente queda el otro testículo y no estaría dañándose la función reproductiva. O en el caso de las mujeres, si le llegasen a causar un daño en un ovario, quedaría funcionando el otro. Por lo tanto, lo que se produce aquí es una perturbación de la función, en este caso de carácter permanente. Si es transitoria, la persona perdió la visibilidad en uno de los ojos de forma transitoria, estaría en el inciso primero del artículo 114. Excúsenme, me voy con la saliva. Perturbación psíquica, artículo 115. ¿Quién lo lee, por favor? Artículo 115. Perturbación psíquica. Si el daño consistiera en perturbación psíquica transitoria, la pena será de prisión de 32 a 126 meses y multa de 34.66 a 60 mínimos. Si se te escucha entrecortado, no sé si soy yo. ¿Ustedes también escuchan entrecortado? Sí, profe. Sí. Un poco. Yo le puedo colaborar. ¿Podría, por favor, volver a leer? O alguien que te colabore con la lectura porque se te escucha entrecortado. Profe, yo. Bueno, el 115 habla de la perturbación psíquica y dice, si el daño consistiere en perturbación psíquica transitoria
La pena será de prisión de 2 a 7 años y multa de 26 a 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si fuere permanente, la pena será de 3 a 9 años de prisión y multa de 27 a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Bien, perfecto. Entonces, miren que cuando nosotros leíamos el artículo 111 acá, nos dábamos cuenta de que habla de el que causare otro daño en el cuerpo o en la salud. Al hacer referencia a la salud, no solamente se está haciendo referencia a la salud física, también se está haciendo referencia a la salud mental. Por ello, se podría dar la situación en que la perturbación no sea una perturbación física, sino una perturbación psíquica, la cual puede ser de carácter transitorio o de carácter permanente. Entonces, tenemos que analizar que bajo la certificación de medicina legal se puede determinar que la persona sufrió una afectación a nivel psíquico producto de un actuar doloso de una persona, y eso conllevaría lógicamente a la imposición de las sanciones previstas en este título. Y por último terminemos lo relacionado con la pérdida anatómica o funcional de un órgano o miembro. ¿116? ¿Quién la lee, por favor? Pérdida anatómica funcional de un órgano o miembro. Si el daño consistiere en la pérdida de la función de un órgano o miembro, la pena será de 6 a 10 años de prisión y multa de 25 a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena anterior se aumentará hasta en una tercera parte en caso de pérdida anatómica del órgano o miembro. Mire, hay un punto importantísimo acá. Acá se está hablando de que si el daño consiste en la pérdida de la función de un órgano o un miembro, o sea, si se pierde una función o se pierde un miembro. Entonces, aquí caben dos preguntas importantes. ¿Cuándo? Dame un segundito, por favor, contesta aquí la llamada. Olga, estoy en clase, yo te llamo ahora más tarde. Por favor. Ya yo lo vi. Chao. Bien. Les decía que si la pérdida consiste en que la persona perdió una función, y para que se pueda hablar de pérdida de una función, tiene que hablarse, si son órganos pares, ya lo habíamos dicho, la pérdida de ambos. Es decir, para que se pueda hablar de la pérdida de una función como es la vista, se tiene que haber perdido ambos órganos, es decir, ambos ojos. Porque si se pierde uno solo, no estaríamos en el nivel de perturbación anatómica o de pérdida funcional. No estaríamos en el nivel de pérdida funcional, sino estaríamos en el nivel de perturbación funcional. ¿Sí? Pero si es un solo órgano, por lo menos estaríamos hablando por lo menos del caso del hígado o el caso del estómago. Claramente, en ese punto concreto, si hay una pérdida total de una determinada función física. Y desde ese punto de vista estaríamos en el artículo 116. Entonces, tienen que identificar efectivamente esa situación. Ahora, ¿qué es un miembro? Fíjate que desde ese punto de vista médico-legal, miembro son las extremidades que parten o surgen del tronco, a excepción obviamente de la cabeza. Y en ese sentido, los hombres contamos con 5 miembros, sumado al miembro viril. Las mujeres tienen 4 miembros. Entonces, si se da la pérdida por lo menos de un brazo, estamos frente al artículo 116. La pérdida de una pierna, artículo 116. La pérdida del miembro viril, artículo 116. ¿Está claro? Hay un artículo que me parece que es importante que lo miremos, y pensé que esto de pronto podía haber sido una pregunta a ustedes, que nadie la hizo, de pronto tienen ya claridad sobre el tema. Y es lo relacionado con el artículo 117. Si yo le estaba diciendo a ustedes que necesariamente las penas van en aumento de acuerdo al nivel de incapacidad, y si claramente se llegase a producir por lo menos la lesión más grave, que sería la pérdida anatómica, necesariamente eso produciría indudablemente incapacidad,
produciría deformidad, también produciría una pérdida funcional. Es decir, a medida que tú vas aumentando, cada una de las lesiones va produciendo necesariamente la anterior, o sea, la anterior se va dando por descontada que sucede. Entonces, ¿qué pasaría en estos casos? Se haría un concurso de conductas punibles, es decir, si yo le llego a mochar el brazo a una persona, entonces comenzaríamos. ¿Hubo deformidad? Claro que hay deformidad porque la persona quedó sin un brazo. ¿Hay incapacidad? Indudablemente va a haber una incapacidad médico-legal. Existe una pérdida de una función, por lo menos la función de aprehensión de la mano derecha, si la persona escribía con la mano derecha, pérdida de la función escritural, claro que la hay. Pero entonces, ¿a qué vamos? Decimos que cometería entonces la conducta del artículo 111, 112, 113, 115, 114 y 116, o simplemente nos vamos a la más grave. Esta pregunta nos la responde el artículo 117, que dice que si como consecuencia de la conducta se produjeran varios resultados de los previstos en los artículos anteriores, solo se aplicará la pena correspondiente a la conducta de mayor gravedad. ¿Está claro? O sea, profe, que cuando pasa algo así que incluye, vamos a decir, cada uno de los resultados que dice cada pena que se dé, se va a cobrar la que tiene mayor gravedad. Claro, la de mayor gravedad. O sea, no se da la sumatoria de todas las conductas, sino que se subsumen unas con otras y se te impone simplemente la pena de mayor gravedad. Ese es el artículo 117 que habla de unidad punitiva. Bueno, ahora vamos a clarificar algunos conceptos de los que ya hemos venido trabajando en estos artículos anteriores para que quede claro. Algunos ya me había anticipado, pero vamos a mirar para que quede claro todos estos conceptos. Secuela médico-legal puede tener tres caracteres: un carácter estético, un carácter funcional o un carácter carencial. Vamos a mirar. Cuando se habla de secuelas estéticas, podemos estar hablando de deformidad física que afecta el rostro, y ahí es necesario determinar cuáles son los límites del rostro. ¿Cuál creen ustedes que son los límites del rostro? ¿Qué conformaría el rostro? Si tú miras a una persona de frente, ¿qué conforma el rostro? No sería desde la frente hasta la barbilla. De la frente hasta la barbilla. O sea que si te lesionan las orejas, no es frente, no es rostro. Ok, entiendo. También entraría en el rostro, ¿cierto? Bueno, y si es desde la frente, entonces si yo soy calvo, no tengo pelo, ¿dónde me comienza la frente? O sea, que básicamente podemos considerar el rostro toda la cabeza. Toda la cabeza no, ya sería muy excesivo. Ya sería excesivo. ¿Cuál creen ustedes que serían los límites del rostro? Qué lástima que no sé si ustedes me están viendo. Voy a quitar un momentico la diapositiva, a dejar de compartir, a ver si ustedes me están viendo para... ¿Me ven en este momento? Voy a detener la presentación. En este momento ustedes... ¿Ah? Está relacionada con los sentidos, o sea, con los 5 sentidos. ¿Cómo así? No, porque tú no puedes tocar, bueno, el tacto no lo tienes en la cabeza, lo tienes en los brazos. Exacto, sí. Bien, vamos a mirar. Este sería, según lo que ha dicho el compañero Rostro, según él comienza de la frente a la barbilla. O sea, que esta parte sería el rostro. Esta parte sería el rostro. Pero entonces decía, ¿y las orejas no incluyen en el rostro? Claramente también, porque ustedes si me ven de frente me logran o me alcanzan a ver las orejas, y ahí estoy yo viéndome con mis orejas, y ahí se alcanzan a apreciar. ¿Listo? Pero si yo no tuviera pelo, yo fuera calvo, completamente calvo, entonces mi rostro comenzaría desde aquí o comenzaría de donde me comienza la calvicie, desde acá atrás. ¿Qué opinan ustedes? Profe, yo opino que el límite del rostro es el ángulo frontal. Es decir, que yo no puedo tener en cuenta, así seas una persona calva, yo no puedo tener en cuenta o irme más allá
de lo que de una zona donde tengas o no tengas pelo. 2, 3, 4. O sea que para ti, aún en un calvo, el rostro comenzaría aquí. 17 Sí, días. porque visiblemente aún se sigue manteniendo esa zona en el ángulo frontal, así como lo pasa con las orejas, que visiblemente se siguen viendo en ese ángulo. Para así. Camilo, ¿tú estás opinando algo o es que tienes el micrófono encendido? No, profe, tenía el micrófono activado. Ah, bueno, listo. Profesor, ¿Quién opina algo diferente a lo dicho por Néstor? yo, Profe, profesor, yo creo que pues el rostro sería de frente, mentón y orejas también. Y creo que el límite de hablar de frente y el resto de la cabeza sería pues el cuero cabelludo, ¿no? Uno puede O sea terminar que aquí sería el límite de la frente, ¿no? Según tu Sí, percepción. perfecto. O sea que si yo fuese de esos tipos que se están quedando calvos, que dicen nos están destechando y el cuero cabelludo me comenzara acá, mi rostro comenzara desde acá y no desde acá. profe, yo opino. Néstor tiene una posición. Néstor dice que independientemente que tenga o no tenga cabello, es de aquí hacia abajo. ¿Qué dice María Rodríguez? Profe, Tú te llamas como mi suegra. pues si la persona tiene cabello, pues sería únicamente, pues sí, como dicen, desde donde empieza el cuero cabelludo hasta la barbilla. Pero si es como usted dice que es una persona calva, yo creo que podría considerarse una lesión al rostro. Cualquier lesión ubicada en la zona que afecta su presentación personal, aunque esté más arriba de la frente o cercana a las partes del rostro, como detrás de la oreja. O sea que si yo tengo, según eso, si a mí me hacen una cicatriz aquí, me dieron un piedrazo aquí, me escalabraron, me cogieron 5 puntos, este punto sería o no sería el rostro. Aquí, este punto acá. Pues ¿Sería o no no sería sería rostro? no sería rostro, pero entraría dentro de las lesiones al rostro. Por eso. Profe, no es, pero sí es. Porque, o sea, aquí por lo menos a mí me hacen una lesión ahora mismo acá y el cabello me la termina tapando, pero si yo fuese calvo, ahí se me viera la cicatriz, ¿no? profe, quiero terminar de comentar. También otro punto que considero Seguiría es afectando que... a la presentación personal. Ok, entonces el rostro se afecta a la presentación personal. Néstor, discúlpame, ¿qué es rostro? También considero que el rostro tiene sus límites pues en la forma de la cabeza. O sea, ¿cómo me explico yo? Obviamente la cabeza tiene pues una forma no circular, pero tiene su curvatura. Entonces, manteniendo la posición que tengo sobre el rostro, es todo lo que podemos ver desde el punto de vista frontal de la cabeza. Puedo decir que también que los límites del rostro también se dan cuando ya no logras apreciar o ver esa zona precisamente por la curvatura de la cabeza. Porque si ya es más arriba, no puedo decir que es un rostro. Sería, no sé, un daño en la cabeza, pero no lo puedo decir que es un rostro. Claro, por ahí va la cosa, Fíjense que el problema no termina siendo el cabello, porque si a mí ahora mismo, yo uso barba, y si a mí ahora mismo me hacen una cicatriz acá, me la están haciendo en el rostro, independientemente que de pronto el pelo de la cara me cubra, igual estaríamos frente a una lesión en el rostro. ¿Qué dice Luis? Profesor, yo me mantengo en lo que le había dicho inicialmente del límite de rostro del mentón a la frente. Pero sin embargo, de aquí a aquí. Pero podemos estar hablando de una vista lateral y una vista frontal. Y la vista lateral sería la que usted nos menciona, que incluye de oreja a oreja, extremo derecho e extremo izquierdo, incluyendo las mejillas. O sea que si me miras de lado, ¿cuál sería entonces acá el límite de rostro visto desde el punto de vista lateral acá y me hace un triángulo acá, o cómo sería el cuento? No, porque también incluyen las orejas. Entonces se incluiría desde... Por eso, incluye las orejas, pero de acá arriba no me incluye nada del rostro. No, particularmente considero que no. ¿Ah? ¿Que no? No. Okay. Es que, profesor, en la parte lateral no podríamos hablar de un rostro. Que el rostro se pueda ver en una parte lateral es otra cosa, pero no puedo decir que existe un rostro ya hablando de una parte lateral. Bueno, vamos a zanjar la discusión entonces, para volver a la diapositiva.
Para medicina legal, el rostro comienza en el vértice más alto de la cabeza, es decir, el punto más alto de la cabeza, ahí es donde lo miden a uno cuando uno lo están midiendo, que le ponen la regla así exactamente en este punto. Bueno, en ese punto se entiende como el límite del rostro. Quiere decir que cualquier tipo de lesión que se cause en toda esta parte, incluyendo las orejas y hasta acá abajo, estaríamos hablando del rostro. Mitad de cabeza, pero de manera vertical. Exacto, ese sería el rostro. ¿Vale? Toda esta parte. Bien. Bien, vamos a volver a las diapositivas. Bien. Entonces ya sabemos, están viendo las diapositivas, ¿no? Sí, profe. No, bueno. ¿No? No. Sí, profe. Sí, profe. Sí, tienes que revisar tu internet. Sí, no, lo que pasa es que lo tenía fijado en su cara. Bien. Como... En el rostro. Bueno, en límites de rostro, ya sabemos cuáles son los límites de rostro, ya sabemos cómo sería en el caso de los calvos. Independientemente que seas calvo o no seas calvo, el rostro comenzaría desde acá, de acuerdo al concepto médico legal. Y también se conceptúa algo relacionado con si se puede ver en reposo o en movimiento. Es decir, si la afectación o la secuela estética se puede apreciar en movimiento, es mucho más grave que aquella que se puede apreciar simplemente en reposo. Es decir, si alguien te logra apreciar ante cualquier circunstancia la secuela médico-legal, sea en movimiento o en reposo, estaríamos hablando de una secuela mucho más grave. Y lo que tiene que ver con la deformidad física que afecta al cuerpo, también se tiene que analizar si se puede apreciar en reposo o en movimiento. Bien, ¿cuáles serían las secuelas carenciales? Habíamos hablado de pérdida funcional y habíamos hablado de pérdida anatómica, es decir, algo que te falta. Esa pérdida funcional puede ser en un órgano o un miembro, y la pérdida anatómica puede ser también de un órgano o de un miembro. Vamos a mirar un poco más. ¿Cómo sería una perturbación funcional en lo que tiene que ver con el órgano o miembro? Tenemos que analizar claramente que órgano vendría siendo aquel elemento que hace parte de un sistema. Por lo menos, si ustedes observan, el sistema respiratorio, los pulmones, son un órgano que hace parte de ese sistema. En lo que tiene que ver con miembro, ya habíamos anticipado que miembros son aquellas extremidades que se desprenden del tronco humano, a excepción de la cabeza. Por lo tanto, ya habíamos dicho, las mujeres tienen 4 y los hombres tenemos 5 miembros. Vamos a mirar el punto de la perturbación funcional que estábamos comentando. En cuanto al tema del órgano, tenemos que mirar que hay unos, digamos, que cuando son órganos pares, tenemos que determinar que para que pueda haber una pérdida de ese órgano, se tienen que haber perdido ambos órganos que hacen parte del sistema. Entonces, para yo poder, si yo pierdo un ojo, estaríamos claramente hablando de que es una perturbación de la función. Si yo no pierdo el ojo, sino, o no pierdo la visibilidad del ojo, sino que pierdo el órgano como tal, ahí tendríamos que mirar la posibilidad de estar en el artículo 116, que habla de que si el daño consiste en la pérdida de la función del órgano o el miembro como tal. Lo que tiene que ver con la perturbación funcional es aquel tipo de circunstancias en la cual se limitan las funciones. ¿Cuál puede ser las funciones? Por lo menos una función de locomoción. Si yo llego a perder un pie, evidentemente está afectándoseme una función de locomoción. Si yo llego a perder un ojo, se me está afectando una función de visión. Si yo pierdo un testículo, se me está perturbando una función reproductiva. Y así se me está afectando, pero no la estoy perdiendo.
En lo que tiene que ver con el miembro, ya habíamos dicho que eran extremidades más el miembro viril, para el caso de los hombres. La Corte Suprema ha dicho que tales expresiones, miembro y órgano, en el campo del derecho penal, hace referencia a la función del órgano, que el órgano o el miembro desempeña y no al sentido anatómico que se le asigna en la medicina general. En lo que tiene que ver con secuelas médico-legales, ya habíamos dicho que hay secuelas que pueden ser en afectaciones en la salud, puede ser psicológica o física, por eso aquí habíamos puesto psíquicas, y que aquí ya habíamos dicho que esas secuelas médico-legales pueden ser estéticas, funcionales o carenciales. Leamos el concepto de incapacidad médico-legal. ¿Quién lo lee, por favor? El tiempo expresado. Dale tú, María. El tiempo expresado en días que determina el perito teniendo en cuenta la duración y la gravedad de la lesión. La incapacidad de médico legal no tiene fines laborales ni excusa para no asistir al trabajo. Además, se diferencia de la incapacidad laboral en que no tiene en cuenta el trabajo o ocupación de la persona. Dame un segundito, para un momentico para no enredar temas aquí, porque esto me parece que es un punto importantísimo. Ojo, la incapacidad médico-legal no es lo mismo que la incapacidad laboral. La incapacidad médico-legal es el tiempo que tiene en cuenta o el tiempo que demora el tejido o el órgano en recuperarse, que no es lo mismo que la incapacidad médico-legal. Y les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo soy docente y a mí se me causa una lesión en la rodilla que me afectó los meniscos de la rodilla, y eso médico-legalmente me dio como incapacidad 90 días, que es el tiempo que va a durar mis meniscos en recuperarse. Pero yo, a los 3-4 días de haber sufrido esa lesión, yo puedo trabajar, porque básicamente yo trabajo aquí sentado desde mi silla y frente a mi computadora. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo fuese futbolista, Falcao, que se lesionó, tuvo una lesión y le impedía para volver a ejercer su oficio 6 meses. No que él duró 6 meses para poder volver a moverse, no. Él pudo haberse movido a los 3 o 4 días desde la operación, pero no podía ejercer esa determinada actividad. Por lo tanto, si él no hubiese sido futbolista, sino que hubiese sido, no sé, otra cosa, docente como yo, claramente él a la semana ya hubiese podido estar ejerciendo su actividad. Pero en el caso de la profesión particular que él ejerce, que es la de futbolista, tenía una incapacidad de 6 meses para poder laborar. Entonces, la incapacidad médico-legal es diferente a la incapacidad laboral. Si yo soy actor o soy modelo y me dan un puño en la cara y me dan un morado en el ojo, obviamente yo no podría ejercer una actividad porque se supone que esas personas viven de su imagen y no puede salir en la novela con el ojo hinchado o modelando con el ojo hinchado. Claramente eso le produciría una incapacidad laboral hasta la terminación del proceso de recuperación total de los tejidos blandos que le fueron impactados. Pero si yo soy, no sé, trabajo en un call center, es irrelevante si yo tengo o no tengo los hinchados, nadie me está viendo, no estoy viviendo de mi imagen, simplemente estoy contestando llamadas. Pero quiere decir que desde ese punto de vista, esa persona podría durar la incapacidad médico-legal 60 días, pero la incapacidad laboral 1 semana o 3 días. ¿Sí me estoy dando a entender? Si yo soy cantante, vamos a suponer que soy tenor y se me produce una afectación en las cuerdas vocales, claramente eso me impediría ejercer una actividad laboral por un tiempo más prolongado, así yo soy, qué sé yo, barrendero. Si eres barrendero, tú con tus cuerdas vocales afectadas, porque ese no es el órgano con el que tú trabajas, tú puedes seguir ejerciendo tu actividad. ¿Sí me doy a entender? Entonces, la incapacidad médico-legal no tiene fines laborales ni excusa para no asistir al trabajo, dependiendo la actividad que la persona ejerce.
Dale, con la lectura, por favor. Se toma la más grave si existen varias, se da en días, número y letras. Se toma la más grave, ya lo habíamos dicho, en virtud del artículo 117 que habla de la unidad punitiva, 1 y 2, siempre se va a expresar en números y letras, como por ejemplo, si se dice 15 días, pues se tiene que expresar en números y letras. Ya habíamos dicho que hay unas incapacidades médicas que son provisionales o son definitivas, o transitorias y definitivas. Las provisionales son aquellas que tienen que ver con el tiempo que demore para repararse de forma primaria el órgano o tejido afectado. Y las definitivas son aquellas lesiones que hay provisionales, discúlpenme el lapsus que tuve. Las lesiones provisionales es cuando todavía no se ha recuperado el órgano, es decir, no se puede determinar cuánto es el tiempo de duración de recuperación del órgano, y por eso se dan un dictamen médico legal con unas lesiones provisionales y unas definitivas, que es cuando ya el órgano se ha recuperado y ya sabemos biológicamente cuánto duró la reparación o la reparación biológica de ese órgano. Y esto es un concepto que no tiene que ver, con la expresión de cuando es transitoria o definitiva la pérdida o la perturbación de la función, cuando es permanente o transitoria. Provisional tiene que ver con el dictamen médico legal, el cual se da primero un dictamen estimativo del tiempo de recuperación, y definitiva cuando ya hay una recuperación final. Vamos a ver algunas circunstancias de agravación punitiva que se encuentran consagradas concretamente en el artículo, ya les digo el artículo 119. Leamos el artículo primero, por favor. El artículo primero. El artículo 119. Ok. Bueno, dice, circunstancias de agravación punitiva. Cuando con las conductas descritas en los artículos anteriores concurra alguna de las circunstancias señaladas en el artículo 104, las perspectivas penas se aumentarán de 1/3 parte a la mitad. Ya, profe. Bien, entonces, vamos a mirar las circunstancias específicas, las circunstancias específicas de agravación. Miremos. Primero, cuando la comisión del delito intervienen armas o vehículos, ya lo habíamos dicho, se priva a la persona, o sea, aplica una pena adicional que tiene que ver con la imposibilidad de ejercer esas funciones de conducir o la utilización de armas. Igualmente, el artículo en lo que tiene que ver con las circunstancias específicas de agravación punitiva, se darán las mismas que se dieron en el delito de homicidio, que son las del artículo 104, que ya ustedes conocen. Bien. Otra circunstancia que tenemos que mirar en lo que tiene que ver con el artículo 118, que ya habíamos anticipado, y es lo que tiene que ver con el parto o aborto preterinacional, que es cuando se le causan unas lesiones a una mujer en estado de embarazo, y de esto deviene un adelantamiento del parto o un aborto. Desde este punto de vista estaríamos incursos en la conducta del artículo 118. Cuando la persona ha ingerido alcohol o ha ingerido algún tipo de sustancia estupefaciente, claramente se dan unas circunstancias específicas de agravación de la conducta, las cuales desarrollan lo relacionado con los delitos culposos. Tiene que ver con las lesiones personales culposas, cuando la persona se encuentra bajo el influjo de algún tipo de sustancia que altere la percepción sensorial y que de alguna manera provoque de manera directa la comisión de la conducta punible. Ya vamos a leer, repito, lo relacionado con las sentencias de la Corte, que cambia sustancialmente el concepto y comienza a tratarlo ya como un delito
de dolo eventual, un delito bajo la perspectiva del dolo eventual y no simplemente la perspectiva culposa. Bien, vamos a mirar un concepto médico-legal. Denme un segundo, contesto aquí un mensaje de WhatsApp que me están escribiendo. Bien, vamos a ver el concepto médico-legal de lo que son las lesiones personales. Ya vimos el concepto jurídico, vamos a ver el concepto médico-legal, que es importante porque finalmente lo que determinan el nivel de lesión es el forense, médico odontológico, cuando le realiza a la persona el experticio médico para determinar cuál es el nivel de afectación que sufrió producto de la lesión. Este concepto sacado del reglamento técnico para el abordaje integral de lesiones en clínica forense, que estableció a través del código de DGMRT 01, volumen 1, versión 1. Veamos cuál es el concepto médico-legal. ¿Quién lo lee, por favor? Cualquier daño del cuerpo o de la salud orgánica o mental de un individuo llamado lesión causada externa o internamente por mecanismos físicos, químicos, biológicos o psicológicos utilizados por un agresor sin que se produzca la muerte del ofendido. Bien, entonces, es cualquier daño del cuerpo o la salud orgánica o mental del individuo, al individuo que lesiona, ¿no? El individuo llamado lesionado, causado de forma externa, intencionalmente, por un mecanismo físico, psíquico, biológico, psicológico, utilizado por el agresor, sin que se produzca la muerte del ofendido, que si se produce la muerte o se pone en peligro la vida, ya no estamos en lesiones personales, sino en tentativa de homicidio. ¿Quién lee esta diapositiva, por favor? En términos médico-legales, para los efectos jurídicos, una lesión es una alteración de la morfología y o fisiología de órganos, sistemas o segmentos corporales producidos por un agente traumático que trastorna la salud y causa desequilibrios de mayor o menor gravedad, según el daño ocasionado. Para la aplicación de la ley, la lesión debe ser causada por un tercero o agente externo a la persona lesionada, es decir, que no puede ser autoinfligida. Autoinfligida, sí. Entonces, fíjense que aquí hay un punto importante, que básicamente en la lesión, cuando ocurre una lesión, se da una alteración, sea morfológica o física o fisiológica de un determinado órgano. Pero lo importante es que tiene que haber sido causada por un agente externo. Es decir, no pueden ser las autoinfligidas, o por lo menos no interesan en el campo del derecho penal las lesiones que la persona se haya autoinfligido. ¿Correcto? Veamos las funciones que ejerce el perito médico u odontológico en este tipo de conductas punibles. ¿Quién lo lee, por favor? El perito médico u odontólogo debe describir las heridas externas y, en general, cualquier daño en el cuerpo que se pueda objetivar producido por un agente traumático. Para ello, deberá identificar, describir y localizar las alteraciones morfológicas y funcionales observables en el examinado. Bien.
Para poder realizar esta función, tiene que hacerse un examen médico legal y vamos a mirar hacia dónde apunta el examen y cuáles son las preguntas que debe responder. Continúa, por favor. Para ello es necesario hacer un diagnóstico diferencial que permita distinguir enfermedades naturales o... Empieza de comienzo, por favor, ¿verdad? Disculpe. El perito médico u odontólogo debe además contribuir a confirmar o descartar las diversas hipótesis o versiones que sobre los hechos tiene la autoridad. Para ello, es necesario hacer un diagnóstico diferencial que permita distinguir enfermedades naturales o por ancianidad causantes de alteraciones morfológicas y funcionales, y reconocer las alteraciones propias de los diferentes tipos de agentes y mecanismos vulnerantes, físicos, químicos, biológicos y psíquicos, entre otros. Perfecto. Entonces miren que es importante que el concepto médico legal va a servir de fundamento para descartar o confirmar las diversas hipótesis que te tienen sobre la versión de un hecho. Ustedes me lo acaban de comentar en el caso de Ana María. De los exámenes médico-legales, de lo que se ha visto en el cuerpo de la víctima, es que se ha comenzado a establecer una posible hipótesis de lo sucedido, sin que se tenga certeza si eso fue lo que realmente sucedió, pero por lo menos eso es lo que muestra la evidencia médico-legal. Para ello es necesario hacer un diagnóstico diferencial, es decir, se tiene que establecer cuál es la naturaleza de la alteración sufrida por el cuerpo de la víctima, y se tiene que mirar cuál fue el agente que causó el daño. Pueden ser agentes físicos, químicos, biológicos, psíquicos, etc. Vamos a ver, la naturaleza de la lesión. Se toma como base el dictamen sobre lesiones personales, que es un examen físico que se le realiza a la víctima, o en algunos casos psicológico, y se debe realizar primero una identificación, una descripción y una ubicación de la lesión. Es importante la identificación, la descripción, y ya hemos visto lo importante que es la ubicación, porque fíjense que si es en algunas partes del cuerpo, como el caso del rostro, significa una circunstancia específica de agravación punitiva. ¿Correcto? ¿Cuáles son los puntos específicos que contiene el dictamen médico-legal? Primero, la anamnesis, que no es más que un recuento de lo manifestado por el paciente fue o constituyó la causa de la lesión. Ejemplo, el médico le pregunta al paciente qué motivó su consulta. El paciente dirá: no, el día de ayer, producto de una discusión con Juan sacó un puñal y me hizo un lance con el cuchillo y me logró causar una cortadura a nivel del pómulo derecho. Entonces, lo que va a tratar de hacer el médico a partir de la información que le da al paciente es tratar de determinar si existe una coherencia entre la lesión encontrada y el dictamen o lo manifestado por el paciente, al momento de iniciar el dictamen médico-legal. Eso es determinante la anamnesis, porque también permite guiar al médico acerca de los puntos en donde se puede encontrar una lesión física por parte del paciente. Bien, vamos a mirar otro aspecto importante, que es el segundo punto, que es la naturaleza de la lesión. Ahí se va a determinar, de acuerdo a la naturaleza de la acción causada, si la lesión tiene un carácter de simplemente perturbación física, si tiene un carácter de perturbación funcional, si tiene un carácter de pérdida, si tiene un carácter simplemente de incapacidad, y en sí los diferentes puntos que observamos en la descripción de artículos que determinan las lesiones personales y que ya tuvimos la oportunidad de apreciar. Hay un concepto adicional que ya lo hemos visto, que es determinar de manera provisional si es inicialmente que se hace el estudio o si es con posterioridad de manera definitiva cuál fue el nivel de incapacidad médico-legal que sufrió la persona o que tendría que durar la persona para recuperarse de la lesión. Y por último, si existen o no secuelas médico-legales que pueden ser de carácter transitorio o que se pueden determinar de forma definitiva. ¿Quién lee este punto, por favor?
Dice, ¿qué interrogantes debe resolver un perito de medicina legal en su informe? ¿Hay o no hay evidencia de un trauma? ¿Qué características de clase presenta la lesión? ¿Es posible, a partir de sus características morfológicas, precisar con qué objetos fueron causados? Lesión, patrón, evidencia física individualizante. ¿Hay signos de intervención médica u otra que haya podido modificar el aspecto original de la lesión? ¿Es posible, a partir de sus características morfológicas, determinar si son consistentes o no con la historia ofrecida por la información disponible? Y relatos del afectado a su familia o historia clínica. Entonces, miren que desde ese punto de vista, estas son algunas. Ahora vamos a ir a otras preguntas. Estas preguntas van respondiendo precisamente esto: la naturaleza de la lesión, el mecanismo causal, la incapacidad médico-legal y la secuela, a partir de estos interrogantes que se van desarrollando en las diferentes fases del dictamen médico-legal. Igualmente también estos otros cuestionamientos. ¿Existe o no evidencia de inmovilización forzada o indefensión, que es importante para constituir circunstancias de agravación punitiva? Si hay signos de lucha y defensa, que también serían importantes para determinar a futuro una posible causal de exclusión de responsabilidad, como sería la legítima defensa. Si hay evidencia física asociada para sustentar la versión del examinado, que era lo que yo les decía hace un momento. Siempre se va a determinar si físicamente la persona, al momento de narrar, por menos, si la persona dice, yo recibí un golpe en la cara, y se examinan los tejidos blandos de la cara y no se observa ningún tipo de vaso roto o de golpe que permita confirmar la versión, ya eso tiene que manifestar el médico, en el sentido de que la versión de la persona no es compatible con las secuelas médico-legales que se están encontrando el paciente al momento de la revisión. ¿Sí? Si me dicen, no, me dicen señaladas y realmente examinan el cuerpo y si acaso encuentran una, no es coherente la versión de la persona con lo que estamos observando en el dictamen médico-legal. Y también los hallazgos del examen permiten sospechar actividad sexual asociada. Esto es importante también porque puede ser que podamos cambiar de delitos de una simple lesión a delitos de naturaleza sexual, como el acceso carnal violento. ¿Cuáles son los elementos constitutivos del daño? ¿Quién lo lee, por favor? Miren que este es el análisis que hace el médico y estas son expresiones que tenemos que tener en cuenta dentro de lo que es el contexto de estos puntos que están resolviéndose dentro del dictamen médico-legal. ¿Quién lo lee? Yo los leo. Dice, elementos constitutivos. Primero, daño en cuerpo o salud. Está configurado por cada manifestación orgánica o mental susceptible de menoscabar o disminuir la integridad física o mental de la persona que sufre la acción. Naturaleza de la lesión. No sé si lo explica o paso al siguiente. No, pasa al siguiente. Agresor, que puede actuar de forma dolosa si ha realizado el hecho intencionalmente o de forma culposa. Resultado, tiene que haber un menoscabo demostrable en el cuerpo o en la salud. Y la otra es tentativas. Hay que mirar varios aspectos entonces. El primer punto, con respecto al daño, que puede ser en el cuerpo o en la salud, y recuerden que la salud es física o mental, se va a determinar claramente las manifestaciones orgánicas que sean o que muestren de forma susceptible la existencia del menoscabo. Ejemplo, vasos sanguíneos rotos, laceraciones en el cuerpo. Si es por lo menos con la utilización de un arma cortopunzante, debe haber una herida abierta. Si es de pronto con elemento contundente, como por lo menos un mazazo, debe haber por lo menos fractura o rotura de huesos, etc. Entonces, esto tiene que ser coherente con el relato dado por la víctima. Con respecto al tema del agresor, hay que mirar la forma en que esta persona actuó. Si actuó de forma dolosa o de forma culposa, porque ya hemos visto o hemos identificado que existen dos formas de lesiones, que es dolosa o culposa, haciendo las salvedades, repito, de lo manifestado por la Corte con respecto a la culpa con representación y al dolo eventual. Y con respecto al resultado, finalmente tiene que haber un resultado que puede ser transitorio o definitivo,
en cuanto a que la persona ha tenido un menoscabo y qué tipo de menoscabo sufrió para determinar, porque es el dictamen médico legal el que nos sitúa en cualquiera de los artículos que estamos analizando dentro de este capítulo. Finalmente, se debe hacer una distinción si se está frente a unas lesiones personales o si se está frente a una tentativa de una conducta mayor, como sería el caso del homicidio. El dictamen médico legal pone en conocimiento si frente a esas circunstancias se colocó en peligro la vida de la persona, y desde este punto de vista, si se colocó en peligro la vida de la persona, estaríamos claramente frente a un delito de tentativa y no simplemente a unas lesiones personales. ¿Cuáles son los agentes traumáticos que se pueden utilizar para realizar una lesión? Esto era lo que habíamos dicho acá, frente a el daño o la agresión, la coherencia que existe entre el elemento utilizado y el daño causado. Vamos a mirar cuáles son los agentes traumáticos. ¿Quién lo lee, por favor? Agentes traumáticos. A. Físicos mecánicos. Se encuentran los contundentes, cortante, punzante, cortopunzante, cortocontundante, generadores de asfixia, proyectil de arma de fuego, explosivos y biodinámico. B. Físicos. Se encuentran la electricidad, temperatura, calor, frío y la radiación. C. Químicos. Ácidos, álcalis y tóxicos. D. Biológicos. E. Psicológicos. Ojo, es importante que tengamos en cuenta lo relacionado con los agentes químicos que ya habíamos visto, que salen de la esfera de las lesiones personales comunes y pasa a un tipo penal independiente de acuerdo a lo establecido en la ley Ponce de León, artículo 116A, lesiones con agentes químicos, ácidos o sustancias similares. Bien. Muchachos, ¿dudas con respecto a este tema de las lesiones personales? ¿O está claro el punto? Bueno. No está claro, no hay dudas. No hay dudas. Ok, perfecto. Bien, voy a pedirles, por favor, que hagan la lectura de la sentencia. Ya se las voy a pasar enseguida para que analicemos el tema de la culpa con representación y el tema de del dolo eventual, que para mí es importantísimo que quede claro esa circunstancia, porque de una u otra forma altera la concepción que se tenía históricamente sobre el tipo de conductas culposas, y me parece que es de vital importancia en este punto para poder determinar una correcta adecuación típica de ambos comportamientos, sea doloso o sea culposo. Entonces les voy a enviar eso para que por favor realicen la lectura y la diferenciación en lo que tiene que ver con el homicidio culposo. Generalmente yo a estas alturas hago un taller frente a posiciones de la Corte en lo que tiene que ver con el dolo, sobre todo el dolo cuando hay indeterminación del dolo, el cual, de acuerdo a la Corte, es el resultado el que determina cuál es la intensidad del dolo cuando es un dolo que termina siendo espontáneo, es decir, que la persona actúa en un momento dado de forma espontánea, sin premeditar su conducta, no pudiéndose entonces determinar cuál es la real intención de la gente, vendría siendo el resultado lo que determina cuál es la intencionalidad. Sin embargo, estamos bastante cortos de tiempo. Estoy preocupado bastante porque ha habido muchos feriados y eso creo que ha afectado de manera significativa el buen curso de la asignatura, a pesar de que hemos tratado de dejar actividades complementarias para tratar de recuperar el tiempo, pero yo creo que es importante que hagamos referencia ya la otra semana a otras conductas como serían los delitos sexuales, que son un tema que es bastante largo y que tenemos que entrar a abordar, y también los delitos contra la libertad individual, que es también un tema bastante largo, y sobre este punto quiero traer un expositor que nos va a hablar sobre aspectos relacionados con la desaparición forzada y varios delitos de lesa humanidad. Entonces creo que tenemos bastante material todavía pendiente y por ello voy a suprimir la realización de esa actividad, pero sí no quiero que se quede
sin leer la sentencia. Ya la voy a enviar al grupo para que por favor el tiempo que resta de la clase ustedes hagan lectura de esa sentencia. Socializamos la semana que viene, el viernes espero el envío del trabajo y arrancamos enseguida con los delitos sexuales dentro de 8 días. ¿Perfecto? ¿Está claro? Ok, profe, esta diapositiva que usted presentó hoy está en el grupo. No sé si las alcancé a enviar, de todas maneras yo se las envío enseguida. Estoy pendiente, Andrea, ¿me recuerdas también que tengo que enviarle también a los estudiantes de la clase de hoy de la mañana las diapositivas de argumentación jurídica, por favor? Vale, entonces dejemos hasta acá. La próxima clase retomamos este tiempo, por favor, dedíquelo a la lectura de la sentencia. Ya se las envío enseguida, junto con las diapositivas para que no se me vaya a olvidar. Listo, muchísimas gracias, muchachos. Fuerte abrazo para ustedes. Bendiciones. Igual, profe, gracias. Igualmente, profe. Mierda, ya se le salieron varios, pero bueno, Pero avisen en el grupo. ajá, exacto. Que ingrese. Andrea, una pregunta, ¿las clases las subes tú a dónde o